Buenos días a todos. Pues como te decía José Miguel, que yo creo que vamos a empezar una sesión con más ilusión que hace un mes, en el sentido de que tenemos casi una cuarta parte de los casos y además vamos a abordar un tema en el que nos ayuda a ir viendo luces en este mar de sombras que nos rodea, ¿no? Sin más, José Miguel, te dejo que presentes tú a nuestra gran ponente que tenemos hoy y inicia tú esta presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias, Manolo. Efectivamente, tenemos dos buenas noticias. Una, que tenemos 44 pacientes solo esta mañana, y otra, que tenemos la satisfacción, para mí es una satisfacción, presentar a la doctora Isabel Sola Gurpegui en la sesión clínica de nuestro hospital. La doctora Sola es de pueblo, nació en San Adrián, en Navarra, y se graduó en Biología por la Universidad de Navarra, donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura. Posteriormente hizo un máster en Ingeniería Biomédica y ya entonces hizo su tesis doctoral sobre los coronavirus en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad lidera, junto al doctor Luis Enjuanes, el grupo de trabajo en coronavirus del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Y el foco principal de investigación de este grupo es el estudio de las bases moleculares de la replicación y virulencia del coronavirus y la identificación de vías de señalización modificadas por el virus para controlar esta enfermedad, incluyendo las vacunas. El equipo de la doctora Salas comenzó a trabajar con el coronavirus causante del SARS a principios de este siglo, y realizando la secuenciación y desarrollando prototipo de vacuna frente al virus. La doctora Salas forma también parte del grupo de estudio de Coronaviridae del Comité Internacional de Taxonomía de este virus, que en un artículo publicado en Nature Microbiology en marzo de este año evaluó la ubicación del nuevo coronavirus dentro de la familia y, basándose en datos de filogenia, taxonomía y la práctica establecida, lo designó con el nombre que actualmente lo conocemos de SARS-CoV-2. Como veis, la doctora Sola es una verdadera experta en investigación en coronavirus y tengo que decir además que ha sido extraordinariamente amable al aceptar mi invitación para participar en la sesión clínica de nuestro hospital. Isabel, estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Miguel, Manuel, por la invitación a compartir con vosotros algo de nuestra experiencia de muchos años en coronavirus, sobre todo en el trabajo de vacunas. También enhorabuena a vuestro trabajo excelente a la hora de enfrentaros en primera línea a la enfermedad, y por vuestro éxito en todas las mejoras de las que me comentabas. Bueno, los coronavirus son virus emergentes de origen zoonótico conocidos desde hace muchos años. Tradicionalmente se asociaban, como veis, los nombres que aparecen en color amarillo, infecciones respiratorias leves similares a resfriados. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI cambió la percepción que teníamos de estos virus, porque apareció un nuevo coronavirus humano, SARS, responsable de infecciones respiratorias severas, neumonías, que podían causar la muerte. 10 años después apareció otro coronavirus en Oriente Medio, MERS, y hace ahora un año este nuevo coronavirus SARS-2, del que todos desgraciadamente hemos oído hablar. Estos tres últimos coronavirus humanos mortales, SARS, MERS y SARS-2, comparten la capacidad de causar la muerte, pero su alcance y el impacto sanitario y social que han tenido son muy diferentes. Los dos primeros, SARS y MERS, tenían mortalidades generales más elevadas que la mortalidad calculada provisional para este nuevo virus, en torno al 10% para SARS y el 37% para MERS. Estas mortalidades son muy dependientes, como el actual coronavirus, de la edad, y mientras que en personas jóvenes las cifras bajan sensiblemente, en las personas mayores la mortalidad puede llegar al 50%.
Sin embargo, a diferencia del actual coronavirus, los anteriores han tenido una transmisión y, por lo tanto, un impacto sanitario menor. En el caso de SARS, únicamente hubo 8.000 infectados y 700 muertos, y el virus desapareció después de unos meses gracias a la intervención muy directa y muy efectiva en la que se consiguió identificar cuál era el hospedador intermedio y, por lo tanto, se identificaron todas las civetas de los animales portadores, y gracias también a que las personas infectadas con este virus mostraban síntomas cuando eran infectivos, es decir, no se daba la circunstancia de personas asintomáticas transmisoras del virus. En el caso de MERS, este es un virus que no se transmite muy bien de persona a persona y, por lo tanto, los casos que se detectan se deben únicamente a la transmisión o fundamentalmente desde camellos a humanos. En el caso de SARS-2, todos conocemos las dimensiones que ha tomado la pandemia, más de 64 millones de infectados, casi 1,5 millones de muertos. Y este efecto diferenciador de este virus, de SARS-2, probablemente tiene que ver con la capacidad del virus para infectar tanto el tracto respiratorio superior como el inferior. El hecho de que infecte el tracto respiratorio superior permite transmitirse con una gran efectividad, mientras que el hecho de que infecte el tracto respiratorio inferior está vinculado a las infecciones respiratorias severas que causa. Bueno, pues en este escenario, el desarrollo de nuevas vacunas frente a SARS ha supuesto un desafío enorme para la comunidad científica. Y digamos que la situación esperanzadora en la que nos encontramos ahora, con nuevas vacunas muy próximas a su aplicación, yo lo citaría gracias a 3 circunstancias. La primera de ellas, el conocimiento previo de otros coronavirus humanos mortales, como SARS y MERS, y la experiencia que había con estos virus sobre la clase de vacunas que se habían utilizado, la eficacia que tenían, la seguridad que tenían, siempre en modelos animales. Nunca se había llegado hasta los ensayos clínicos en humanos. Pero esta es una información muy valiosa a la hora de iniciar un desarrollo de una vacuna nueva. Por otra parte, se están utilizando nuevas tecnologías de vacunas que no se habían utilizado hasta ahora y que parece ser que tienen un gran potencial en cuanto a la eficacia y la seguridad que pueden proporcionar. Y por otra parte, una inversión en recursos materiales, humanos, sin precedentes, que ha permitido que estos avances se hayan producido en un tiempo, bueno, pues, impensable en otras circunstancias. En estos momentos hay más de 150 candidatos a vacuna en estudios preclínicos, es decir, en modelos animales fundamentalmente, y 52 candidatos que han empezado ya los ensayos clínicos en humanos. Los candidatos más avanzados son los 2 candidatos que están basados en una molécula de RNA mensajero que expresa la proteína S del virus. Son los que todos conocemos de Moderna y Pfizer. Y el candidato de Oxford y AstraZeneca, que es un vector viral no replicativo de un adenovirus de chimpancé que también expresa la proteína S del virus y que describiré un poco más adelante. El escenario de los candidatos a vacuna en el que están intentando obtener una vacuna eficaz frente a SARS, digamos que difiere bastante de las vacunas tradicionales a las que estábamos acostumbrados hasta ahora. Normalmente las vacunas más convencionales consisten en virus inactivado o virus vivo atenuado. Y sin embargo, en este escenario de las vacunas actuales en desarrollo,
Estas estrategias de vacunas son un pequeño porcentaje y digamos que la gran mayoría corresponden a nuevas tecnologías que se habían ensayado en ensayos preclínicos. Algunas de ellas habían alcanzado incluso la primera fase de ensayos clínicos en humanos, pero no son muy comunes. Y ahora, digamos que están demostrando todo el potencial y las capacidades que tienen. Entre estas estrategias de vacunación que se están ensayando, se encuentran algunas como moléculas de DNA que expresan el gen S, el de las espículas del virus, vectores virales no replicativos como los adenovirus de distintos, adenovirus 5, adenovirus 26, el adenovirus de chimpancé, que corresponden a estos vectores virales que son el vehículo que lleva como pasajero la proteína S del virus. Esta estrategia de vacunación, bueno, son vectores que se administran, entran en las células, no se replican, sino que sencillamente expresan la proteína S, que es uno de los principales, bueno, el fundamental inductor de anticuerpos neutralizantes, que es la proteína S. Otra de las modalidades de vacunas que incluye bastantes candidatos en desarrollo es la expresión de alguna subunidad, o bien de la proteína completa del virus de la proteína S, o de regiones más pequeñas, como el dominio de unión al receptor, que se señala aquí en rojo. Estas subunidades virales se expresan en distintos sistemas, baculovirus, bacterias, y la proteína purificada es la que se administra como antígeno. Este es el candidato de Novavax, por ejemplo. Y una de las estrategias de vacunación que, digamos, más impacto está teniendo por lo avanzados de los estudios y por la novedad, son las vacunas basadas en RNAs mensajeros, como los candidatos de Moderna y de Pfizer, y que consisten en moléculas de RNA mensajero. Es una molécula pequeña de menos de 4.000 nucleótidos que codifica el gen de la proteína S del virus. Es decir, incluye la información mínima necesaria para producir una respuesta inmune. Y estas moléculas de RNA, que por su naturaleza química son muy inestables, se envuelven en nanopartículas lipídicas, son un envoltorio protector de este RNA que protege al RNA de la degradación anticipada, digamos, que además tienen un efecto por sí mismo como adyuvantes y que tienen que tener la propiedad también no solo de proteger al RNA antes de que empiece a hacer su función, sino que tienen que ser capaces de liberarlo también en el momento adecuado para evitar que deje de hacer la función que se espera de él. Este porcentaje pequeño que he representado aquí del 1% es el candidato a vacuna que estamos desarrollando en nuestro laboratorio, que son los replicones de RNA derivados de esas dos, que son también moléculas de RNA, pero como describiré un poquitín más adelante, incluyen otras propiedades distintas. En este proceso general del desarrollo de una vacuna, que incluye los estudios preclínicos, los ensayos clínicos en humanos y finalmente la vacunación masiva en la fase 4, normalmente estas etapas pueden llevar años, como mínimo 4 años, que es lo que ha sucedido con la vacuna del sarampión, por ejemplo, hacia los años 70, pero en esta ocasión los tiempos se han acortado. Digamos que no hay que pensar que se han acortado a costa de reducir las exigencias en seguridad y en eficacia, que son irrenunciables en el desarrollo de una vacuna, sino que se han acortado porque muchas de estas fases o algunas de estas fases se han ido haciendo en paralelo. Es decir, algunos de los candidatos han empezado los ensayos clínicos en humanos cuando en paralelo estaban haciendo experimentos en modelos animales.
porque inicialmente con este virus no se disponía de modelos animales adecuados que reprodujeran la enfermedad similar a la que se observa en humanos. Esto suponía un límite de poder hacer el estudio secuencial, empezar con animales, continuar con humanos, y algunos de los candidatos, como digo, empezaron antes la fase 1 en humanos y después ya se hicieron publicaciones en modelos animales de ratón o en primates no humanos. La gran cantidad de recursos que se han invertido en todos estos estudios han permitido avanzar las fases de ensayos clínicos en humanos muy rápido, y aunque estas fases tienen una duración de 2 años y, por tanto, durante este tiempo se irá recogiendo información sobre aspectos claves como la duración de la inmunidad, digamos que en estos primeros meses de los ensayos, que se han empezado en verano, nos aportan información suficiente sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas como para que las agencias reguladoras puedan dar aprobaciones para el uso, digamos, aprobaciones de emergencia o condicionales para la aplicación de estas vacunas. Gracias a que se disponía de información previa sobre los requerimientos de inmunidad de otros coronavirus, se ha podido orientar el desarrollo de estas vacunas. Lo que sabíamos es que para obtener una buena inmunidad frente a coronavirus se necesitan, en primer lugar, anticuerpos neutralizantes frente a la proteína S de las espículas. De ahí que prácticamente todas las vacunas incluyan esta proteína como el principal inmunógeno. Sabemos que se necesitan también una respuesta celular de linfocitos, de células T, que con actividad, por supuesto, colaboradora y también con actividad citotóxica para destruir las células infectadas, y, por supuesto, que es necesario una memoria inmunológica. Las vacunas en desarrollo buscan conseguir una respuesta inmune que cumpla con estos requerimientos. Durante la pandemia se han estudiado pacientes que se habían recuperado de la infección, y esto nos ha permitido confirmar qué clase de inmunidad habían desarrollado estos pacientes que se habían recuperado favorablemente. Y se observa que todos los pacientes, prácticamente el 100%, desarrollan anticuerpos IgG frente a la proteína S del virus, que, como decía, es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Muchos de ellos, el 80%, desarrollan también IgAs, que es el isotipo de anticuerpos el más importante de la inmunidad en mucosas. Y esta inmunidad es fundamental en infecciones como esta, que afectan a la mucosa respiratoria. Cuando hay una buena inmunidad en las mucosas, se consigue una mucho mayor, porque los anticuerpos se encuentran en las secreciones de la mucosa respiratoria e impiden la entrada inicial del virus a las células respiratorias. Por otra parte, se ha visto que en todos estos pacientes recuperados había una respuesta de células T, de linfocitos T, sobre todo linfocitos T colaboradores o CD4, dirigidos o específicos frente a la proteína S, pero también frente a otras proteínas del virus, como la proteína de la membrana, la nucleoproteína o incluso proteínas no estructurales que tienen que ver con la maquinaria de replicación del virus. Y en estos pacientes, en el 70% de ellos, había también una respuesta de linfocitos T citotóxicos o CD8 dirigidos frente a la proteína S, pero también otras proteínas. Esta información, ¿qué nos indicaba? Pues que la proteína S es muy importante, es fundamental para el desarrollo de la inmunidad protectora, pero que posiblemente también son necesarias otras proteínas del virus para conseguir una respuesta inmune lo más completa, lo más potente posible y, sobre todo, una respuesta muy equilibrada, cosa que en coronavirus
puede suceder, como se ha visto con otros desarrollos de vacunas en modelos animales, que la respuesta de células T que inducen no sea completamente equilibrada, es decir, no sea y haya un predominio de la respuesta TH2 que da lugar a eosinofilia, a una respuesta parecida a los procesos alérgicos que causa daños, se han visto daños hepáticos y en otros órganos. Una de las observaciones que se ha hecho en estos meses de pandemia es que, como decía, se han detectado anticuerpos frente a la proteína S de distintos isotipos, IgA, IgG. La magnitud de esta respuesta de anticuerpos frente al virus depende de la severidad de la enfermedad. Cuanto más severa es la infección, mayor es el nivel de anticuerpos que se producen, como muestran estas gráficas de colores. Los colores de la infección más severa son los que dan títulos mayores de anticuerpos, pero en general la respuesta de anticuerpos disminuye con el tiempo, lo que es algo, no es extraño en otros coronavirus, tanto en los que causan infecciones leves como en los que causan infecciones más severas, como SARS y MERS. Se ha visto que la respuesta de anticuerpos no es muy duradera, desde luego no suele durar más de un año, mientras que la respuesta de células T sí que puede durar más años, y esto es una buena noticia porque indicaría una memoria inmunológica y eso siempre es positivo. Se ha comprobado también, esto es algo, digamos, forma parte del conocimiento previo, pero incluso con candidatos a vacuna como el de Oxford, el que está basado en adenovirus que expresan la proteína S, se ha comprobado en modelos animales que hay una diferencia importante en la ruta de inmunización empleada a la hora de producir una inmunidad de una naturaleza o de otra. Veíamos que la infección natural induce anticuerpos de isotipo IgG, que son sobre todo sistémicos, y de isotipo IgA, que aparecen sobre todo en las mucosas y en la mucosa respiratoria en las vías respiratorias. Lo que sucede con estos anticuerpos es que producen una inmunidad, como decía antes, esterilizante, porque neutralizan al virus justo en la puerta de entrada, antes de que haya podido infectar siquiera las células, y impiden la entrada del virus y, por tanto, impiden que avance la infección. Esta inmunidad esterilizante, que es la que implica que el virus deje de replicarse y que, por lo tanto, deje de transmitirse, sería la inmunidad ideal, no solo para proteger a la persona vacunada, sino para limitar la transmisión del virus en la población. Y lo que sucede es que habitualmente esta clase de inmunidad esterilizante, que incluye inmunidad en mucosas, se obtiene cuando la vía de inoculación de administración de la vacuna es intranasal, mientras que las rutas de administración intramuscular inducen sobre todo una respuesta de anticuerpos IgG, que es sistémica, que reduce la morbilidad y la mortalidad en las personas vacunadas, pero que no impide la replicación del virus y, por lo tanto, permite que el virus siga transmitiéndose en la población. Esta, por tanto, es una de las principales preguntas que nos hacemos con respecto a los candidatos que están en desarrollo y que afectará a cuál va a ser el efecto de la vacunación, no solo en los individuos, sino también en la población en general y en el avance de la pandemia. Actualmente hay 3 candidatos a vacuna que son los que están más avanzados, de los que se dispone de más información. 2 de ellos están basados en una tecnología nueva, que son moléculas de RNA mensajero que codifican la proteína S del virus. Son los candidatos de Moderna y de Pfizer. Los dos candidatos utilizan el mismo gen de la proteína S,
que es una versión modificada, estabilizada en el estado prefusión, que se sabe que es más inductor de anticuerpos neutralizantes, y necesitan un par de dosis de administración. Lo que sabemos de estos candidatos de momento es que es lo que se ha publicado en ensayos preclínicos y en la fase clínica en ensayos humanos. De la vacuna de Moderna hay más información de estudios preclínicos en modelos de primates no humanos. Sabemos que inducen anticuerpos neutralizantes, que inducen respuesta celular, pero no sabemos si inducen inmunidad esterilizante, porque el modelo de primates es un modelo en el que la replicación del virus no es tan eficiente como en humanos. Sabemos también del ensayo clínico en humanos que este es un ensayo bastante completo en el que se han estudiado no solamente personas jóvenes entre 18 y 55 años, sino también hay un buen número, más de 7.000 personas mayores de 65 años y 5.000 que, aunque son jóvenes, están incluidos en los grupos de alto riesgo. En este ensayo, de momento, los resultados preliminares que han comunicado es que la eficacia de la vacuna es de un 94%. Incluso han dicho en el comunicado de la compañía, no disponemos de los detalles, que hay 30 casos severos en el ensayo, todos ellos en el grupo placebo, lo que indicaría que la vacuna podría proteger también frente a formas severas de la infección, pero estamos a la espera de poder conocer el detalle de todos estos ensayos y ver si la vacuna es tan eficaz como para proteger incluso de la muerte, de las formas severas. Pero de momento estos resultados de eficacia, la verdad es que son prometedores. En el caso de la vacuna de Pfizer, sucede algo parecido. Se dispone de resultados comunicados por la compañía, aunque ayer se liberaron, pues, bueno, más de 100 páginas, liberó la FDA de resultados de este ensayo, que son los que van a valorar en los próximos días para ver si le dan la aprobación para uso de emergencia. Y en principio este es un ensayo también bastante completo que incluye personas de distintas edades, también de edades más avanzadas, y hay personas de grupos de riesgo, de distintas etnias, y la eficacia, de acuerdo con estos datos, la eficacia que tiene la vacuna es de un 95%, un 94%, es decir, prácticamente lo mismo en personas de más de 65 años, e incluso también comentan en estos resultados que se han visto casos severos únicamente o mayoritariamente en el grupo placebo, y parece ser que también se ha visto protección incluso en personas de riesgo, como personas que tienen obesidad, lo que significaría que la eficacia de la vacuna tiene un alcance amplio en distintos grupos de edad, en distintas etnias, y posiblemente con todos estos resultados pues recibirá próximamente la aprobación por parte de la FDA, tal y como ha recibido ya por la agencia en Gran Bretaña. El inconveniente que tienen estos dos candidatos, que son muy eficaces, pues es el coste. La vacuna de Moderna tiene un coste de $35 aproximadamente por dosis, y la de Pfizer tiene un coste de $20, y que al ser RNA requieren unas condiciones de conservación y de almacenamiento pues de menos 70 grados en el caso de Pfizer, de menos 20 grados en el caso de Moderna. Y debido a su naturaleza, al hecho de que se obtengan mediante transcripción in vitro de RNA mensajero, pues se está poniendo en duda que se disponga de suficientes materias primas como para poder responder a las promesas que hizo en su día Pfizer, por ejemplo, de proporcionar 1.300 millones de dosis en el 2021. Estas vacunas son tecnológicamente muy novedosas, pero también tienen una
cierta complejidad a la hora de fabricarlas. Y bueno, algunos fabricantes de vacunas lo que estiman es que posiblemente vayan a ser muy buenas vacunas, pero que van a tener un uso más restringido en grupos de población de países desarrollados que puedan costear estas vacunas. A diferencia de estas dos, la vacuna de AstraZeneca tiene un coste mucho menor, de $2-3 por dosis. Necesita también 2 dosis de vacunación. Y de momento, digamos que la información que hay de esta vacuna no es tan brillante quizás como la de Pfizer, en parte porque los resultados de este ensayo clínico en fase 3, que se publicaron también ayer en The Lancet, ponen un poco en evidencia que, digamos, hay varios grupos en ensayo que son bastante heterogéneos en cuanto a que solamente alguno de ellos incluye personas de edades avanzadas, mayoritariamente son personas jóvenes a las que se ha administrado. Ha habido aquí cierta confusión con las dosis que se administraban, por una sobreestimación del producto. Ha habido un grupo en el que se administró una pauta distinta a la estándar, que eran 2 dosis idénticas, y precisamente este grupo es el que ha demostrado una eficacia mayor. Es decir, los resultados de esta vacuna parece que son positivos, aunque están a la espera de que el ensayo clínico avance más y pueda proporcionar datos más sólidos en cuanto a la eficacia que tiene. De momento se ha visto en un pequeño grupo de personas jóvenes que la eficacia de la vacuna es del 90%, pero cuando el grupo es mayor y cuando las dosis son las estándar, la eficacia baja al 62%. Se ha visto también en esta vacuna que parece que puede proteger frente a casos severos de infección, aunque el número de casos severos que se describe en el artículo de Lancet es únicamente de 2 en el caso del placebo, posiblemente porque el grupo de edades es un grupo joven, sin patologías previas, con lo cual la protección podría limitarse únicamente a casos más leves de la infección. Es decir, en el caso de esta vacuna, digamos que se necesitan más datos para poder cuál es el potencial que tiene, a pesar de que tiene la gran ventaja del coste y de que no tiene unos requerimientos de mantenimiento en frío tan exigentes como los otros candidatos. En este contexto de todas estas vacunas, simplemente quería dar un par de pinceladas de en qué consiste el candidato que estamos desarrollando en nuestro laboratorio. Nuestro candidato está basado en todo lo que sabíamos hasta ahora de otros candidatos a vacuna frente a SARS y frente a MERS, que habíamos avanzado bastante en modelos animales y que nos han permitido aplicar toda esta experiencia al desarrollo del candidato de SARS. Y nuestro candidato es también una vacuna RNA, son replicados. Aquí muestro, digamos, la parte de MERS, que es la que tenemos más avanzada, y consiste en una molécula de RNA derivada del propio genoma del virus que hemos modificado mediante ingeniería genética para eliminar 2 grupos de genes. Por una parte, genes necesarios para la propagación, con lo cual estos replicones entran en la célula pero no pueden propagarse a otras células ni a otros individuos, con lo cual son muy seguros porque se limitan, es una estrategia suicida que se limita a la propia célula en la que entra el replicón. Hemos eliminado también un grupo de genes que sabemos que en coronavirus tienen que ver con la patología, con la inflamación, con la inhibición de la respuesta inmune innata. Y hemos dejado reducido el genoma RNA del virus de nuevo a 2 grupos de genes. Por una parte, a la maquinaria de replicación del virus, que permite que el replicón dentro de la célula se multiplique
replique a sí mismo muy eficazmente, de forma que se necesitan dosis muy pequeñas para la vacunación, porque esta pequeña dosis inicial se amplifica dentro de la célula. Y por otra parte, conservamos todas las proteínas del virus que tienen efectos que actúan como inmunógenos para inducir una inmunidad protectora. Por supuesto, la proteína S, que es la que tienen todas las vacunas, pero además otras proteínas del virus, como la proteína M o N, que sabemos que también son importantes para inducir inmunidad, sobre todo de respuesta T. Dentro de la célula, estos replicones forman estructuras similares que recuerdan a las del virus, y esta estructura permite que la inducción de la respuesta inmune sea muy potente, porque recuerda a la forma natural en la que se produce la infección natural. Con estos replicones de RNA hemos demostrado en ensayos preclínicos, por supuesto, que están atenuados, es decir, que a diferencia del virus virulento original, que causa pérdida de peso en ratones y causa la muerte de todos ellos, que hemos desarrollado no causan ningún signo clínico y todos los ratones a los que se les administra sobreviven. Y lo que es fundamental, hemos demostrado que estos replicones inducen una protección completa frente a la infección. Es decir, se inmunizaron ratones intranasalmente con estos replicones y se vio que, mientras que los ratones no vacunados, todos ellos mostraban signos clínicos de enfermedad, todos ellos morían, los ratones inmunizados con estos replicones sobrevivían al 100%. Y esta inmunidad era una inmunidad esterilizante, es decir, mientras que en los ratones no vacunados el virus se replica eficientemente en el pulmón, como muestran estas columnas negras, en los ratones vacunados no era posible detectar virus en el pulmón, lo que significa que la inmunidad era completa y el virus no consigue ni siquiera entrar ni replicarse, y por lo tanto no se transmitiría. Con toda esta información, a partir del nuevo virus de SARS, hemos desarrollado una colección de mutantes de deleción en los que hemos eliminado genes que sabemos que son negativos para la enfermedad, genes que tienen que ver con la propagación y hemos desarrollado replicones de nuevo virus que estamos generando en condiciones distintas para empezar los ensayos de protección en animales. Uno de ellos es una versión mediante síntesis química que recuerda a los candidatos de Pfizer o de Moderna y que consiste en sintetizar este RNA de los replicones, envolverlo en nanopartículas lipídicas que son las que se administrarían, o por otra parte, utilizando células empaquetadoras, generar partículas similares a virus que tienen una morfología similar a la del virus completo, pero que en su interior contienen estos replicones que son deficientes en propagación. Y los grandes desafíos que tiene la vacuna, que de momento algunos de ellos están sin responder, no sabemos todavía cómo van a comportarse los primeros candidatos, las primeras versiones de vacuna, son fundamentalmente estos 4 que señalo aquí. Uno tiene que ver con la eficacia, con la capacidad de las vacunas de proteger no solo frente a infecciones leves, sino frente a la patología severa. Y sobre todo la gran pregunta de si pueden proporcionar inmunidad esterilizante, es decir, que impidan que el virus se replique y por lo tanto que el virus se transmita. Porque el chico este que hizo el té. El segundo desafío tiene que ver con la seguridad, porque en coronavirus se ha visto que cuando animales vacunados se infectan con el virus virulento, en ocasiones se producen respuestas inmunopatológicas que, que serían inaceptables en el desarrollo de estas vacunas y que se están vigilando cuidadosamente
y esperemos que ninguno de los candidatos llegue a producirlas. El tercer desafío es la duración de la respuesta inmune. Esta es una pregunta que requiere tiempo para poder responderse y precisamente lo que no ahora es tiempo por la urgencia de la situación. La duración de la inmunidad podría ser transitoria y esto exigiría revacunaciones. Bueno, esto no sería un gran problema, pero es algo que los ensayos clínicos en curso son los que tienen pendiente por responder durante los próximos meses hasta cuándo dura la inmunidad que induce cada uno de los candidatos. Y por último, la gran preocupación, y es que en general las personas mayores responden peor a la vacunación por la inmunosenescencia, por la inflamación asociada también al envejecimiento, y los candidatos a vacuna que finalmente se acepten deben demostrar que pueden inducir protección en los grupos de edad más vulnerables, que son las personas mayores, y también en los grupos de riesgo que tienen patologías asociadas. De ahí la importancia de que los ensayos clínicos incluyan los grupos de población y puedan demostrar la eficacia y la seguridad. Bueno, y simplemente agradecer todo este trabajo que estamos desarrollando para nuestra vacuna. Es desde luego un trabajo en equipo que en el laboratorio de Luis Enjuanes se ha ido desarrollando en los últimos años con personas que ya no están, los que actualmente están trabajando. Bueno, pues como todo en la ciencia, esto es el resultado del trabajo integrado y de la colaboración de todos. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por escuchar y desde luego estaré encantada de responder a cualquier pregunta o duda. Muchas gracias, Isabel. Magnífica intervención. Estamos todos muy satisfechos de la gran intervención que nos has dado. Y como sabéis, podéis ahora activar el micrófono y creo que tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Cuando queráis. Y sobre todo, aquellos que no vayan a hacer una pregunta, que vigilen que tengan el micrófono apagado, porque si no es muy difícil con todos los que estamos siendo hasta en algunos momentos más de 300 personas participando en algún pico y es difícil saber quiénes son los que tienen los micrófonos activados. Entonces, por favor, vigilad vuestros micrófonos. Manolo. Sí, quería preguntarte, Isabel. ¿Perdona? Quería preguntarte, he entendido bien, el modelo, el candidato que estáis trabajando, la administración sería por vía intranasal, al menos en los estudios experimentales que has contado, me ha parecido entender que es así, que sería por vía intranasal. Sí, en los estudios preclínicos que nosotros hemos hecho hasta ahora, la administración es intranasal y posiblemente esto tiene mucho que ver con la inmunidad esterilizante que induce, pero tenemos previsto analizar las dos rutas, no solo la intranasal, sino también la intramuscular. Las agencias reguladoras parece que se inclinan, se sienten más seguras con la vía de administración intramuscular, porque quizás la intranasal, debido a lo que se está viendo de la posibilidad de que el virus pueda acceder al cerebro desde la nariz, pues esto es una vía que requiere estudios de seguridad cuidadosos para evitar que pueda dar algún problema inesperado. ¿Y una estimación de cuándo podría estar en la fase clínica, podría comenzar, Isabel? Bueno, no sé si te he entendido muy bien porque me llegaba entrecortada la señal. Me ha parecido entender que preguntabas cuándo se empezaría la fase clínica de investigación. Nosotros... Exacto. Sí, pues tenemos previsto empezar en las próximas semanas los ensayos preclínicos en ratón. Si todo va bien, pasaríamos a hacer un ensayo en primates, no humanos, y quizás en el primer trimestre del próximo año 2021
empezaríamos con el ensayo clínico con la fase 1 del ensayo clínico en humanos. Es decir, a lo largo del próximo 2021, nuestra idea es poder avanzar en la fase 1, incluso llegar a fase 3 de ensayos clínicos en humanos. Muchas gracias. Manolo. Sí. ¿Qué tal? Soy Manolo Romero, de Digestivo. Isabel, felicidades. La verdad que te agradecemos profundamente una conferencia, una sesión clínica de tan altísima calidad. Yo te quería preguntar dos cosas, Isabel. Por un lado, vista el impacto que tiene el genoma humano, ¿no? La presencia de variantes, sobre todo en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9, en el curso de la enfermedad, ¿sabes si se está haciendo alguna aproximación de medicina personalizada en las vacunas? ¿Podemos seleccionar qué subgrupos de pacientes serían mejores respondedores o incluso quiénes serían refractarios? ¿Sabes si esto se está incluyendo en algún programa de desarrollo? Sé que se están haciendo estudios de genómica para identificar cuáles son los genes de la persona infectada, del hospedador, que tienen que ver sobre todo con un desarrollo más severo de la infección. Todo esto implica, son estudios que requieren un análisis de muchísimos datos y después de validaciones, digamos, en modelos ya, pues, en sistemas celulares, en modelos animales. Todo este trabajo sé que se está haciendo. De momento, su aplicación al desarrollo de las vacunas, hasta donde yo sé, no se está haciendo, pero en algún momento tendrán que converger porque, bueno, esa es una información fundamental. En aquellas personas que puedan tener algún déficit, y ya se ha visto en la respuesta inmune innata, por ejemplo, personas con alteraciones en la producción de interferón o incluso que han desarrollado anticuerpos frente al interferón, tienen una respuesta inmune innata deficiente y esta respuesta inmune innata es la que, de alguna forma, condiciona y promueve la respuesta adaptativa. Si no hay una buena respuesta inmune innata, pues la respuesta adaptativa tampoco va a ser buena. Es decir, todo esto, esta información llevará tiempo, pero será una muy buena aproximación a esta medicina personalizada que permitirá ver, bueno, pues identificar qué personas van a tener una mala respuesta a la vacuna. Y en esas personas quizás habrá que plantearse otras alternativas, como el empleo de anticuerpos neutralizantes, monoclonales o cualquier otra aproximación más pasiva, digamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isabel. Yo lo que sí os animaría es a que vosotros, cuando hagáis el desarrollo de vuestra vacuna, que tiene una excelente presencia, pues yo os animaría a que incluyerais el estudio del genoma humano completo en todas las personas que se vacunen e intentar seleccionar desde el punto de vista de la genómica las posibilidades de respuesta. Insisto, muchísimas gracias. De verdad que he disfrutado muchísimo con tu sesión. Gracias y es muy buena sugerencia. La verdad es que ahora se dispone de todas estas herramientas de informáticas y de tecnologías de secuenciación que nos permiten tener un conocimiento mucho más profundo del desarrollo de las vacunas. Muy bien. Sí. Mira, está aquí Fran, que es residente. ¿Tú te lo puedes llevar? Sí. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas con el audio. Ahora, menos mal que están siendo al final. ¿Teníamos pendiente algunas preguntas más? Hola, buenos días. Soy Ezequiel Ruiz Mateos. Cuando quieras, si quieres. Sí. Quería preguntar, bueno, enhorabuena por la charla, Isabel, le quería preguntar acerca de los dos prototipos que has mencionado de tu vacuna, acerca de las VLPs y las nanopartículas, o sea, ¿por cuál vais a optar al final?
Y después, con respecto a las vacunas que está desarrollando Oxford, que es la primera que se ha publicado en fase 3, a diferencia de las otras dos, de Moderna y de Pfizer, ¿por qué crees que la media dosis más la dosis completa ha tenido más eficacia que las dos dosis completas? Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros estamos trabajando en las dos estrategias en paralelo porque, bueno, tienen ventajas e inconvenientes. Digamos que la síntesis química prescinde de las células y esto desde el punto de vista de la regulación y de la producción puede ser simplificador de alguna forma. Esto va a suponer que el coste de la vacuna siempre es un poco mayor porque incluye, digamos, materias primas que son más costosas. Es lo que sucede con la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que cuestan bastante dinero porque implican materias primas que tienen un alto coste y la tecnología de producción es alto. Pero digamos que son muy limpias en el sentido de que no hay células por medio, que esto a la hora de aprobarse pues puede resultar un problema. Y tienen la ventaja de que, como decía, las propias nanopartículas pueden actuar como adyuvantes en la vacuna, lo que le daría una posible ventaja. Ahora todo el potencial que tiene esta estrategia de vacunación y en paralelo estamos haciendo líneas celulares empaquetadoras para producir VLPs. Esto sería un sistema de producción muy rápido, muy eficiente, pero que tiene sus problemas, digamos, biológicos, porque aquellas proteínas que la línea celular tiene que proporcionar para empaquetar estas VLPs, pues no siempre a veces son tóxicas y no todas las líneas celulares las toleran bien. Es decir, estamos trabajando en las dos direcciones para ver cuál de ellas finalmente resulta en conjunto mejor. De momento, hasta que no lo validemos en los modelos animales, pues no podremos saber las ventajas o los inconvenientes en cuanto a la eficacia y la seguridad de uno u otro. Pero seguimos trabajando en las dos líneas para diversificar las opciones y mejorar el rendimiento. Y respecto a la vacuna de Oxford y este hallazgo que han tenido de que cuando administraron la mitad de la dosis esperada, han visto que la pauta de media dosis, una dosis, funcionaba mejor que administrar 2 dosis estándar. Pues digamos que en principio ellos todavía no dan una explicación muy clara, hay algunas hipótesis. Una de ellas puede ser que en general cualquiera de estos regímenes de administración de una misma vacuna 2 veces tienen inconveniente de que la primera vez que tú la administras se activa una respuesta inmune frente a tu inmunógeno, que es la proteína S del virus, pero también frente al propio vector. De forma que en la segunda dosis ya hay una respuesta frente al vector que impide que el vector prenda o que pueda replicarse, bueno, o que pueda, digamos, una respuesta inmune tan buena porque ya hay respuesta inmune contra él, que digamos que lo anula de alguna forma. Normalmente por eso muchos sistemas de vacunación con vectores de este tipo, vectores virales, lo que hacen es que alternan y dan una primera dosis con un tipo de adenovirus, por ejemplo, adenovirus 26, y la segunda con un segundo adenovirus, que es el adenovirus 5, para evitar este problema de rechazo del propio vector. Entonces, en este caso, una de las hipótesis es que al administrar la mitad de dosis en la primera vez, digamos que se consigue un equilibrio entre inducir una buena respuesta inmune por parte de la proteína S del coronavirus y no producir una respuesta inmune demasiado potente contra el propio vector. De forma que en la segunda dosis hay una mejor respuesta porque el vector no es, digamos, rechazado o anulado. Hay otro aspecto que no se puede excluir y es que estos mejores resultados que han visto, los han visto en un grupo de población
que no es similar al grupo de población que se ha empleado con el otro sistema de vacunación. Y es que es un grupo más pequeño de edades comprendidas entre 18 y 55 años. Es decir, los datos que vienen de ese grupo más pequeño, de edad más joven y con menos, posiblemente con menos patologías asociadas, pues no es comparable al resultado que viene de un grupo mayor en el que se le han dado las 2 dosis completas, pero que la distribución por edades y posiblemente la presencia de patologías es distinta. De ahí que ellos mismos en la publicación de Lancet, bueno, reconocen estas limitaciones y consideran que el ensayo tiene que ampliarse para poder confirmar que realmente esta observación de que una dosis más baja al principio es buena, pues se tiene que ver en un grupo más grande y con otras edades también. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Manolo, ¿has perdido la conexión? Perdona, muchas gracias Isabel, muchas gracias a todos. Agradecer las intervenciones y vuestras aportaciones porque yo creo que nos han ilustrado respecto a muchas dudas de las que teníamos todos, sobre todo la perspectiva tan positiva de ver el impacto en los enfermos graves que está teniendo la vacuna a corto plazo y los horizontes que se nos van abriendo de vacunas de segunda y tercera generaciones cada vez más eficaces en su inmunidad. Y simplemente reiterarte el agradecimiento de todo nuestro hospital, no sé si la directora médica o el director gerente que están conectados por aquí, sino José Miguel, si tú quieres decir algo para cerrar ya definitivamente porque nos esperan nuestros pacientes a esta hora. José Miguel, ¿tú quieres cerrar, decir algo? Pues quiero agradecerle a Isabel su amabilidad de nuevo y su presentación y desearte, Isabel, mucho éxito con el candidato de vacuna de que estáis trabajando. Ahora, muy bueno, lógicamente, para luchar contra la infección, para tener muchos menos pacientes. Era muy bueno para resaltar la importante investigación del país. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por el apoyo y ánimo a todos adelante para superar con éxito esta situación que hemos vivido hasta ahora. Gracias a todos. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, hasta ahora. Adiós.